Gabón, Gabón y bienvenidos un viernes más a Toma y Daca. Se le conoce por muchos nombres: Lucifer, Satanás, Diablo, Demonio, Belcebú, Príncipe de las Tinieblas. Tiene, según dicen, múltiples formas de presentarse. La leyenda habla desde el aspecto de macho cabrío hasta el de demonio color rojo intenso. Y lo que es cierto es que a lo largo de la historia ha estado y está presente a través de las creencias religiosas. De hecho, ¿sabe usted que según una encuesta realizada entre los ciudadanos de la Unión Europea, un 33% de los encuestados teme al diablo? En 1974 el Papa Pablo VI reiteró la existencia de Satanás, pero no como símbolo del mal, sino como una realidad física. Es decir, que hay quien piensa que Satanás no es solo una imagen de leyenda que engloba todo el mal que nos rodea, sino que es algo, o mejor dicho, alguien que está o puede estar entre nosotros, que nos puede dominar y que exige que le adoremos. Entre nuestros invitados de esta noche hay quien no cree en este ente poderoso y maligno y afirman que lo que antes se consideraba como síntoma de la existencia del diablo tiene hoy una explicación científica. Contra estas opiniones racionalistas también nos acompañan esta noche en el plató personas que han sentido el aliento y la presencia del diablo. Estas personas afirman que el diablo invade y posee el cuerpo y la mente de muchas personas y que puede tener presencia física. Unos y otros nos van a contar esta noche sus experiencias y nos van a contestar, entre otras, a la pregunta del debate: ¿habita el diablo entre nosotros? No vamos a hacerles esperar más ni a ustedes ni a los dos invitados que tenemos ya aquí. Ahí tenían las primeras opiniones que hemos recogido sobre este tema en esa sección que llamamos Habla Pueblo Habla, tras la cual les presento ya a nuestros invitados. Los primeros 5 invitados que les voy a presentar son personas que no creen en la existencia del diablo y no creen, por supuesto, que el diablo habite entre nosotros. Y ellos son los siguientes señores que esta noche nos acompañan: Paco Gavilán, que es psicólogo. A su lado está Ángel Carcedo, ya le han conocido, él es profesor. Junto a Ángel tenemos a Alberto Rueda, que es editor. A su lado está Ayuela Pérez Arresti, que es periodista. Y por último, Antonio López Campillo, que es físico. Son nuestros 5 escépticos, por decirlo de alguna forma. El resto de nuestros invitados son personas que han tenido experiencias con el diablo, con el demonio, que conocen de su existencia, en algunos casos porque lo han llegado a ver, en otros porque lo han sentido. Ellos nos van a contar esta noche esas experiencias y nos van a hacer saber cómo es ese diablo, cómo se manifiesta y cuál es el daño que nos puede hacer, cómo son esos famosos pactos con el diablo. Y esas personas son Anaísa, en primer lugar, ella limpia auras. A su lado está Benedicta Gómez, exposesa, estuvo poseída por el diablo. Junto a ella tenemos a Roberto Bardazán, que es asistente de exorcismos. Junto a Roberto, y en el otro lado, tenemos a Conchi Alonso. Conchi se encarga de quitar energías negativas a la gente. A su lado tenemos a Antonio Jiménez, que estuvo poseído por el diablo también. Y junto a él tenemos a Layos, que es ocultista. Bajamos abajo para encontrarnos con María Ángeles Bertolí, a quien ya han conocido. Ella es exorcista. A su lado está Conchi Miranda, es santera. Junto a Conchi tenemos a Elliot, que es también exorcista. Al lado de Elliot está Jorge Loring, que es jesuita. Y por último, Arina, que es una mujer que vio al diablo y que esta noche nos va a contar, al igual que los demás, cómo ha sido esa experiencia. A ver, Paco, adelante, pues usted, ¿qué me dice? ¿Tiene usted miedo, por ejemplo, de estas cosas que nos han contado esta noche? De lo primero que hemos escuchado que nos decía María Ángeles. ¿Yo qué voy a tener miedo? Y yo quisiera dejar... ¿Por qué no tiene miedo? Porque... por lo que voy a explicar. Yo voy a dejar muy bien sentada mi postura, ¿no? Yo creo que la existencia del diablo... Cuénteselo a María Ángeles. Ella sí cree en el diablo. Ella nos ha contado un montón de experiencias. Para mí, desde mi punto de vista, es una falacia. Es una falacia. Lo mismo que Dios no creó al hombre, sino que el hombre fue el que inventó a Dios. De la misma manera, el hombre ha tenido necesidad de inventarse el diablo. ¿Por qué? Por muchas razones psicológicas fundamentalmente y que se podrían expandir en distintas vertientes. Por ejemplo, me gustaba mucho la intervención inicial de Campillo porque hablaba de ese afán de exculparse. El hombre, el ser humano en general, tiene el instinto de exculparse de todos sus actos maléficos, de todo aquello malo que le ocurre. Entonces,
tiene un campo abonado con el demonio. Es decir, nos induce al error, nos induce al engaño, nos induce al fraude, nos induce al pecado, nos induce a todo lo malo, a todo lo negativo. Tenemos un chivo expiatorio, pero eso es una tesis, es una teoría que no se sostiene ni con alfileres. Eso lo dirá usted, y eso lo puedo demostrar. El deber de la ciencia considero que es investigar y llevar a cabo la conclusión de si es cierto o no es cierto esto. Lo que nunca se puede hacer es una persona cerrarse en banda y no llegar a analizar estos temas. Yo te lo digo porque hay muchas enfermedades psicológicas que realmente hay personas que sí que tienen problemas de tipo psicológico y sin embargo otras que se consideran porque son parecidas a problemas de tipo psicológico y sin embargo son posesiones por seres. Sí, ¿me permites? La diferencia está en que se curan y son irrecuperables y esto es lo que cuenta. O sea, a ver, Paco, adelante rápidamente, que Arina también quería intervenir. ¿Me permites un momento solamente? Fíjate, tú que hablas de las enfermedades, efectivamente, hay enfermedades, bueno, las enfermedades no son por sí mismas socialmente prestigiantes. Bueno, salvo el estrés, que los ejecutivos, no hay ningún ejecutivo que no se precie de ser buen ejecutivo si no está estresado. Pero aparte de eso, las enfermedades mentales precisamente no tienen muy buen prestigio. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros encontramos una disculpa muy buena porque la epilepsia, la esquizofrenia, muchas psicopatías... Paco, usted dice que son excusas, pero Arina, por ejemplo, ha visto al diablo. Arina, cuéntele usted que eso de excusa no tiene nada. Yo quería hacerle un inciso a este señor. De esto que están ustedes diciendo que no existe, ustedes habrán visto publicado no hace mucho tiempo que el mismo Papa hizo un exorcismo, no sé si hace un año y medio, no sé si lo vieron publicado. Entonces, ¿el Papa también, lo que dice el Papa, no es real? No, el Papa es un ser humano, igual que nosotros. Bien. Incluso él mismo duda de su falibilidad, de su infalibilidad, mejor dicho. Pues perdone, pero si usted sabrá que en el Vaticano tienen la mejor, o sea, todo lo mejor sobre parapsicología, sobre todos estos temas que puedan haber en el mundo. Por lo tanto, si tiene lo mejor de lo mejor, evidentemente es porque se cree o no se cree. Bueno, fíjate que usted diga que es un ser humano. Claro, ellos claro que creen, claro, evidentemente, pero yo estoy hablando desde mi posición, desde mi perspectiva de psicólogo, y como psicólogo no puedo admitir eso. Es decir, son enfrentamientos de opiniones, de creencias. Usted cree y yo no creo, sencillamente porque creo que responde a unas necesidades psicológicas que tiene el ser humano. Pero Paco, no es que Arina crea o no crea, es que Arina vio al diablo. Arina, cuéntenos cómo es el diablo. ¿Usted lo ha visto? Yo he tenido mi experiencia ahora un par de años y fue una experiencia, no fue como la película que nos acabáis de exponer aquí por televisión, que creo que era El Exorcista. No era una cosa así, ni mucho menos, ni fui violada, ni nada de esto, pero sí que tuve una experiencia de como de 2 o 3 semanas, incluso renuncié a Dios, que yo soy una persona súper creyente, y lo tuve en mi interior. Este señor, o lo que queráis llamarlo, la entidad que sea, este señor decía unas cantidades de cosas obscenas y me lo quité a base de rezar. ¿Usted oía que le decían? Yo oía muchísimas obscenidades, cosas increíbles. Pero ¿y por qué eso no lo atribuyes a las alucinaciones? Tú has oído hablar de las alucinaciones, ¿no? El ser humano es muy sugestionable. Y ya antes solo se hablaba de alucinaciones visuales o auditivas. Hoy en día se sabe que podemos sufrir alucinaciones de los 5 sentidos. Escúcheme usted, pero disculpe, ¿verdad que tenemos explorado un 8 o un 10% de nuestro cerebro cuando tenemos un 100%? Porque no tenemos más margen. ¿Por qué no da usted un poco más de margen? Usted que es psiquiatra o psicólogo, ¿por qué no lo da? Ya que hablas de porcentajes, dígame. A mí me ha sorprendido mucho que me llamasen a este programa, porque pensé que a estas alturas del conocimiento, de la ciencia en general, sí, y de la psicología y de la psiquiatría en particular, esto estaría ya aclarado. Pero me ha sorprendido mucho la estadística de Patricia, es decir, que un 33% de los europeos, es decir, una tercera parte de la humanidad, si extrapolamos ese dato, resulta que creen en el demonio. Pues entonces ustedes tienen razón, hay mucha gente que cree en el demonio, pero yo estoy hablando de mi explicación desde un punto de vista, de una perspectiva psicológica. Arina, usted no solamente lo ha visto, usted no solamente lo ha oído, usted ha visto al demonio. Claro, porque yo tengo que aclarar que yo soy, aparte de que soy vidente, yo soy medium, ¿eh? Y esto, pues claro, al ser medium, pues puedes ver las entidades. ¿Y cómo es? Pues me imagino que es como, la parte que yo he visto, pues muy desagradable, con unas uñas horribles,
largas, en pico, una cosa horrorosa, y además un olor al lado, como si estuvieras en una nevera, algo horroroso. Pues tiene la forma que tiene diversas formas por lo que a mí me han contado. ¿Y qué forma vio usted? Yo vi unas manos y no vi cara, no vi cara. Hablaba telepáticamente, pero día y noche, o sea, hablaba telepáticamente, unas sostenidades increíbles. Ya te digo que incluso tuve que renunciar de Dios porque decía, madre mía, ¿pero esto qué es? Sí, no quisiera monopolizar el tiempo, pero ahí hay un elemento muy importante a introducir, que es el inconsciente colectivo. Sea cierto o no que exista el demonio, basta que lo creamos para que durante generaciones, durante siglos, haya ido calando en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo, de tal manera que, bueno, que eso al final se proyecta, hacemos unas proyecciones hacia el exterior en forma de alucinaciones. Ángel. Y eso es lo que está pasando. La extrañeza es la facilidad o la alegría con la que ustedes pasan de la mera sugestión o de la pura imaginación personal a un hecho externo como es la existencia del diablo, que es de lo que se trata aquí. Puede deberse a causas naturales y no a la existencia de un ser externo a ustedes. Puede ser que el mal lo tengan dentro, no fuera. Es decir, mire usted, yo me puedo imaginar algo y no por eso tiene que estar en la realidad, porque caeríamos en el argumento ontológico que ya está en desuso. Yo me puedo imaginar un monstruo de 10 cabezas, con 20 patas y escamas, y se lo voy a poner todavía más monstruoso. Mire, de las 10 cabezas, por ejemplo, 5 representarían a Roldán, por ejemplo, y 5 pues a Álvarez Cascos, por poner un ejemplo. Fíjese si es monstruoso, pero eso no significa que exista en la realidad. Si existe eso. Una gran imaginación. Sí. Entonces, Pero no si hay por esto qué no le afecta a atribuirlo usted, la tanto da como si tiene 40 cabezas. Lo que aquí estamos hablando de algo que está molestando al ser humano, que hay muy poca información sobre el pero tema. que puede estar dentro de él, no fuera de él, que es de lo que nos... No, pero es que, ojo, pero es que entonces hablaríamos de personas enfermas mentales y realmente Pues seguramente estamos hablando de eso, de que no lo personas están. enfermas entonces mentales. tendría que No, pero oiga, A ver, Eliot, adelante, ¿qué hace tiempo quiere usted hablar? Antes, por ejemplo, Ángel, si me permite, que ha hecho alusión a la figura del diablo, pues como un esquema comercial, pues entonces también por esa regla de 3, pues Jesucristo no vino a que predicar la palabra del Padre, sino que fue un comerciante pues que vendió pues, prácticamente pues toda la vida hasta la fecha. No, él no, lo fueron sus sucesores, como está claro ya. Efectivamente. Y es que la figura del diablo, pues ya por sí sola, efectivamente genera maldad, y no solamente él está, sino que también hay una sucesión de ellos. Bueno, diablo, ¿no? Yo estoy empezando... No la idea, lo que es estoy la empezando figura. Ancestral que se ha venido repitiendo en mitos desde la antigüedad, desde el mazdeísmo y, Efectivamente. y el hinduismo y Es el que ya por sí, brahmanismo hasta ya hoy. sé por sí solo Está ya en- existía muy ¿Cómo? antaño. Por ejemplo, cuando los caldeos ya de por sí estudiaban la astronomía, sabían que existía una figura maligna y la denominaron Sek. O sea, ya venía desde muy Estamos atrás. hablando de la infancia de la humanidad. Son mitos que ya nadie se Bueno, eso cree. es muy relativo, de la infancia y la Bueno, humanidad. eso es Los absoluto. egipcios tienen una tecnología más aplicada que hoy en día. Fíjese usted las pirámides que construyeron. Eso es otra A historia. ver, Ángel, Y se puede ¿qué? demostrar que lo Por que alusiones a lo que ha dicho muchas cosas, Eliot ¿sí? sobre él. No, Adelante, no, Ángel. que yo simplemente confieso que estoy empezando a coger cariño al diablo. Es decir, el pobre le estáis poniendo a parir. Es decir, yo no sé quién es peor, si el diablo o vosotros. Le estáis Hombre, pues. achacando un montón de maldades al pobre desgraciado, ¿eh? Y luego resulta que cuando hablamos de los niños decimos son unos diablillos, como cosa simpática. Y no me lo Pues si le explico. parece tan Hay un montón simpático, de llévesele a contradicciones casa. acerca del pobre diablo que yo creo que debierais Pues poneros es de una acuerdo un aplicación de poco. palabra muy mal hecha también, ¿eh? O sea, También. pobre un diablillo. Pero, hombre, es El que diablo es ya- diablo aquí en todo sitio. Ya dijimos antes que el diablo se aplica a todo, ¿eh? Positivo y negativo. No, Es positivo no decir de puede ser alguien- nunca, jamás. decir, Perdóname por lo que diga hombre, Ángel. Hay pobres diablos, hay incluso diablos buenos, etcétera. Yo de todas formas me interesaría el padre Loring que está deseando ya hablar. deseoso de hablar. Estoy deseando, hace media hora. Yo Tiene le usted estoy el micrófono provocando, abierto, padre Loring. yo que conste que le estoy provocando un poco a ver si habla, porque tengo muchísimo interés respetando en que usted, la palabra del prójimo. ¿no? usted que es el muy bien, científico, muy bien. encontrar la entrada. Pero si ya Se la damos. la entrada, Se la damos. entre usted. Padre, ¿usted que le qué cree lo que ha esperamos. escuchado aquí? Él es el Yo científico. digo lo siguiente. Vamos a ver. Comprendo perfectamente que el que no crea en Dios se burle del diablo. Es su problema. Ya se enterará cuando se muera. Muy bien. Es su problema. Sí, señor. Bueno. Lo que pasa, perdón. No, tiene la palabra el padre Pero Loring. perdone usted. Señores, tranquilos. Una cosa solo, cuando usted se muera, no se enterará
de que no hay vida eterna. De todas formas, muy largo me lo que hay. No, sí, señores, ¿cuándo se enterarán? ¿Se enterarán? Sí que la hay. Bueno, El argumento es falso. Antonio, el padre Lorin tiene la palabra. A ver, padre. Además, no solo Ángel, vamos a amenazan antes y respetar la palabra del padre. Segundo, Es que están amenazando. Vale. Segundo, de manera que yo no pretendo convencer al que no quiere dejarse convencer, porque nadie se convence de lo que no quiere. No pienso convencerle, porque no quiere dejarse convencer. Voy a poner mi punto de vista. ¿Por qué yo creo en el diablo? No he visto al diablo. Nunca. Ni quiero verlo. No lo he visto, pero sé que existe. ¿Por qué? Hablo desde el punto de vista creyente, católico, sacerdote y jesuita. Yo creo en el diablo. Primero, es dogma de fe. Está definido en el Concilio Lateranense IV. Es dogma de fe. Y yo creo los dogmas de fe. Creo que existe el diablo. Segundo, ¿por qué es dogma de fe? Porque lo dice la Biblia. Y para mí la Biblia es palabra de Dios. El que se ría de la Biblia, con su pan se lo coma. Yo creo la Biblia. Y la Biblia me habla del demonio. Y dice San Pedro que hubo ángeles que pecaron. Y los ángeles que pecaron fueron condenados al infierno. Y esos son los demonios. Ese es el diablo. Era ángel, pecó y se condenó. Y por eso existe el diablo. Padre, ¿se puede demostrar la existencia del diablo? Se ve por la fe. ¿Usted sabe de casos? De casos Sí, en los que... la película El Exorcista que hemos Sí. visto aquí, yo tengo un dato, es una posesión actual. Aquí está hablando gente que habla de posesiones. Nos hemos conocido hace media hora. Pero yo soy jesuita y mi provincial, el padre Sobrino, estuvo destinado en Georgetown, en Washington, y conoció al protagonista de la película. La película se basa en una novela, y la novela es un hecho histórico. Bueno, pero es un hecho histórico, y el padre Sobrino conoció al protagonista. ¿Y cuéntenos esa historia, Pues, padre. bueno, hay un cambio. En la película pone una niña y el caso histórico es un niño. Eso es lo de menos. Sí. Pero el padre Sobrino me lo ha dicho a mí, no es que me dijo que soñé, que me inventé. No. El padre Sobrino ha hablado con un sacerdote exorcista que echó el diablo de un niño, pero de nuestros días, ¿no? Y por lo tanto son casos que uno conoce. Bueno, ¿y yo cómo no es quiero ese caso, creer, padre? haya películas, si yo no voy a convencer a nadie. Si lo ha dicho Padre, el padre pero yo sí Sobrino, creo. Padre Lore. El padre Sobrino, entonces no tengo nada que añadirle. Sin embargo, lo que sí le digo es que la Iglesia suele refugiarse en el dogma cuando le faltan... No, señor. Sí. No nos refugiamos en el dogma. Sí. Creemos en la Biblia. Eso es. Y cuando Pero la la Biblia Biblia dice una cosa, lo aceptamos. Bien. Porque tenemos fe en la Biblia. Pero Y la el que no Biblia, cree en la Biblia, ya usted películas. sabe que no se le puede tomar de pie la letra porque está escrita en un lenguaje simbólico, analógico, Eso fabulado. estamos hartos de saberlo. Naturalmente. Los géneros Entonces, literarios se eso, estudian. los géneros Y literarios. los entendidos distinguen en un género alegórico, un Eso género es. histórico, un género lírico y un género ¿Y dogmático. quién le dice a usted que cuando habla del diablo no está hablando en un No, género señor, alegórico y porque simbólico? los entendidos en géneros literarios opinan que la existencia del diablo es dogma de fe. Sí, claro. Existió el diablo. Sí, Existe pero- el diablo. pero eso lo dice no es usted. imaginación. No, No, usted. es que lo inventamos nosotros. Es un ser persona, además. No, Perdón, no, no, ahora cedo la palabra. Un segundo. Le cedo la palabra. Es persona, porque dice el catecismo de la Iglesia, por eso he venido preparado. Hombre, Dice el catecismo de la faltaría Iglesia más. que el diablo no es el mal. No es el mal. No. Es persona. Es una persona. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro, cuando Pedro le quiere apartar de la cruz, aparte de mí, Satanás, es porque para Cristo el demonio es persona. Cuando dice San Juan que es un pecador, es porque es persona. Cuando Cristo llama el padre de la mentira, es porque es persona. No es el mal abstracto. O sea, creemos en el diablo, que existe, que es persona y que actúa en el mundo. Ya he hablado bastante. Un momento. O sea, yo había leído que la Iglesia precisamente no admitía ese ente maléfico como con corporeidad física,
No, es espíritu, no tiene cuerpo. Sino que admitía que se pudiera manifestar de alguna manera y de algunas formas, en animales, en cosas, pero corporeidad física, tengo entendido que la Iglesia no admite y usted lo está personificando. No, perdón, cuando digo persona no digo que tenga cuerpo. Ya. El pecado del ángel no puede ser pecado de lujuria si no tiene cuerpo. Ya. Fue pecado espiritual, de soberbia, de desobediencia. Pero como es persona espiritual, pecó de soberbia, pecó de desobediencia y fue condenado. Sí. Y eso es el demonio, un ángel pecador, un ángel caído. De todas maneras, un momento, de todas maneras quería decirle una cosa. Todo lo que usted dice, que es histórico, el caso ese del exorcista y tal, bien, es histórico, pero son interpretaciones que la gente hace, que la gente, muy docta, puede ser en su materia, pero hace. No dejan de ser interpretaciones. Eso no quiere decir que sea real. El demonio ha existido o se ha creído que existía en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todas las religiones. ¿Por qué? Porque el conocimiento que en aquella época se tenía de los fenómenos extraños era nulo, no se sabía. Y lo fácil era atribuirlo a los demonios, a los entes maléficos. Exacto. Estoy de acuerdo que hay veces que cuando no conozco una cosa, lo atribuyo a Dios o lo atribuyo al demonio. Pero eso no quita claro, que después haya realmente un demonio, como existe Dios, lo mismo. Bueno, un momento. Y por último, ya, en relación con este caso, usted dice que se fía de la Biblia, que lo de creer en el demonio es dogma de fe, ¿no ha dicho eso? ¿Está aquí? Ya. ¿Usted no cree que desde un punto de vista psicológico, creer en algo firmemente es estancarse en la búsqueda de la verdad? No, mire usted, no, depende. Vamos a ver, perdón, le voy a decir, depende de que hay cosas opinables. 0 grados, ¿es frío o es calor? Para un andaluz es frío, para un noruego no es frío, que mira, ahora, 2 y 2 son 4, pi, 3, 14, 16, agua, H2O, punto. Es que yo me estanco porque digo que agua es H2O, no, agua es H2O, no es CLNA, ni NH3, agua es H2O. Cuando yo creo que agua es H2O, no me estanco, estoy en la verdad. Pero es que la creencia en el diablo no es algo que tan afirmativo, tan aseverativo como para el que tiene fe, sí. Pero no es científico. La Biblia, por ejemplo, no es un libro científico. Por supuesto. Claro, entonces... Por supuesto. Estoy con usted. Demostrar científicamente que existe el diablo, no pretendemos eso. No pretendemos eso, porque la fe no es una ciencia. Sí, pero la fe no es razonable. La fe es razonable, pero... Yo quisiera saber qué opina el padre Lorin, y me gustaría también que el padre Lorin nos cuente eso de lo que antes empezaba a hablar de la película El Exorcista, saben ustedes, basada en una novela, a su vez basado en un hecho histórico, y él nos decía que un compañero, el padre Sobrino, que él quiere aclarar que no es John Sobrino, sino otro, es el padre Sobrino. El padre Sobrino conoció al encargado de liberar a ese niño del demonio. John Sobrino vive, y el padre Sobrino, John Sobrino es del norte, y el padre Sobrino es gaditano, es andaluz, y además ha muerto ya. Pero era provincial, fue provincial mío, y antes de ser provincial estuve destinado en Washington, en la Universidad de Georgetown, y allí estaba un padre que, bueno, el padre Sobrino me dijo a mí que tuvo en su mano toda la documentación del hecho. Yo dije antes, yo no he visto al diablo, ni he visto ningún endemoniado. Pero usted confía en la palabra del padre Sobrino, por supuesto. Sé lo que él me ha dicho, claro. Yo no sé nada más que lo que él me ha dicho. Que tuvo en su mano la documentación, que en lugar de ser una niña, como dice la película, es un niño. Que suprimieron algunas cosas por horribles. Eso me lo ha dicho a mí el sobrino. Y bastante horrible era la película. Sí, dijo, una cosa demasiado desagradables para ser filmadas. No pusieron todo. Pero me dijo que habló con el sacerdote jesuita que había hecho el exorcismo. ¿Y qué es lo que pasó en ese caso, padre? Cuéntenoslo. ¿Un niño de qué edad? ¿Pequeño? ¿Estamos hablando de un niño de...? No, yo sé, 5 años, no sé, no. Pequeñito. Yo no sé, sí. Bien. Pero quiero insistir en algo que se ha dicho ahora mismo. Al demonio se le vence con la oración. Sí. Con la oración. Totalmente. Digo, no con métodos científicos, si no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de espíritus. Padre, cuéntenos qué pasó. Al espíritu ni se le mira en el microscopio,
ni se le mede, ni se le pesa en una balanza, es un espíritu. Y el espíritu se vence con la oración. Y el mejor enemigo del demonio es el crucifijo. A mí me gustaría preguntarle una cosa que yo creo, supongo que el padre Lorin me dé la razón. Creo que la Santa Madre Iglesia tiene unas órdenes especiales para los exorcistas, es decir, una especie de gracia divina concedida mediante un rito a ciertas personas para que se dediquen a ese tipo de cosas. Por lo menos así era en la antigüedad. ¿Tú tienes esa gracia concedida por la Iglesia o cómo has llegado a convencerte de que tú puedes hacer esas cosas? Bueno, por otra parte, ¿el diablo tiene puntos débiles? Un momentito. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son? El punto débil es la oración cara a Dios. El diablo, no digo la oración. Pues, vámonos por partes. Primeramente, yo no estoy convencido de nada, sino simple y llanamente sí estoy convencido de mi propio trabajo y de lo que hago. Pero tienes permiso, como tú obras en nombre de Dios, tienes permiso oficial de Dios, por es favor. decir, de sus representantes en la tierra. Los hombres no tienen por qué darme a mi voluntad propia o permiso para hacer nada. La gracia te la da Dios. Si empezamos así, todo va manga por hombro, claro. La gracia te la da Dios. Así van las cosas. La gracia te la da Dios. Si no Dios. respetamos la jerarquía, estamos como estamos, claro. Vamos a ver si nos entendemos. O sea, a ver qué opina el padre Lorin ahora. Yo soy cristiano y creo en Dios. Ahora, con todo el respeto cara al Padre, no estoy de acuerdo con la política de la Iglesia. En la Biblia eso parece a mí que cualquiera se ponga a exorcizar, me parece un cachondeo. No, cualquiera no, aquí estamos muy pocos, ¿eh? A ver, padre Lorin, ¿qué opina usted? Pues yo opino que Ángel ha dicho una cosa que es verdad y otra cosa que no es verdad. Es verdad que la Iglesia tiene un ministerio que se llama exorcista. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Y que estudia los casos. Ahora, eso no quita que Dios reparta sus dones a quien quiera. Yo no. El que él no tenga autoridad de la Iglesia no significa que no pueda hacerlo, no sé. Yo ni afirmo ni condeno. No digo nada. Y Dios puede repartir el sacerdocio, por ejemplo. ¿Qué negocio le he hecho guardar? El sacerdocio. No hay ningún negocio. No se ofusque. Sacerdocio. Digo, el sacerdocio, lo mismo que reparte el exorcismo, puede repartir el sacerdocio. No, hombre, no. Y es una orden sagrada. Y la otra también. En la Iglesia hay un tipo de sacerdotes que tienen este ministerio. Pero eso no quita que si Dios quiere darle ese poder a otra persona, pues Dios se lo da, porque nosotros no le atamos las manos a Dios. O sea que Él no tiene representación de la Iglesia para hacer eso. No tiene representación. Pero si Dios quiere darle poder, yo ni afirmo ni niego, no sé. Y si Él tiene esta cualidad es porque Dios se la habrá dado, digo yo. Vamos. Están ustedes facilitando el intrusismo profesional. No, cuidado que yo no quiero que trabajar nadie. Aquí no hay celotipia, hombre. Me refiero a los... Yo quería hacer unas contestaciones. Primero a aquella persona que me ha dicho que qué facultad tenemos nosotros o qué propiedad tenemos para sacar seres espirituales. En la Biblia, en Lucas 9, 49, 50, y esto está en uno de mis libros, pone: los que hacen el bien en nombre de Cristo. Entonces Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. ¿Por qué viene con nosotros? ¿Por qué no viene con nosotros? Se lo hemos prohibido. Pero Jesús les dijo: no se lo prohibáis, pues quien está con nosotros, o sea, quien no está contra nosotros, está con nosotros. O sea, esto está puesto en la Biblia. Igual que Jesús dio autoridad... Bueno, es que la Biblia también pone un argumento que pone: no hay más sordo que no quiere escuchar, o sea, que no quiere ver, o sea, que no quiere oír, y ni más ciego que no quiere ver. A ver, Alberto. A ver, padre Lorin. Padre Lorin, que lleva usted tiempo sin hablar y tengo yo ganas de hacerle una pregunta. Aquí se está hablando entre estos señores que no creen en todas las historias que hemos escuchado aquí esta noche. Se está de alguna forma diciendo que estos son supercherías. Nos ha hablado de cuentos, de historias muy bonitas, con un final más o menos allá. ¿Son supercherías, sí o no? Bueno, pues vamos a distinguir, como hacen en filosofía. Pues yo no niego que hay mucha superchería, porque hay montones de gente que cuenta historias que son mentiras, que para salir los periódicos, para lo que sea, por protagonismo, o sea, que puede haber casos de superchería. Segundo, estoy con el doctor que hay mucha alucinación. Hay gente que ve visiones, que sueña una cosa y después se cree que es verdad y que da. Ahora, no generalicemos. El que haya superchería
y alucinaciones, no todos los casos son supercherías, ni todos los casos son alucinaciones. Hay mucha verdad también. Puede haber, no digo mucha, pero hay. Pero puede haber un caso que sea verdad. Entonces hay que estudiar un caso. Y cuando estudias el caso, y por las circunstancias, dices, hombre, pues esto no tiene ninguna explicación médica, ni ninguna explicación natural. Dispongo de 5 minutos para contar un cuento. ¿Un cuento? Una historia, vamos. ¿Una historia real? No, yo quería decir esto. Es que hay gente que ve demonios por todas partes, y no hay tales. Sí. Y gente, voy a contar el caso Padre, que es una histórico. cosa, antes de que nos cuente eso. ¿Qué es histórico? ¿Qué es histórico? Antes de que lo... Bueno, me lo cuente y luego se lo pregunto. Un caso histórico. Adelante. Lo cuenta el padre Heredia, es un padre jesuita mexicano, y cuenta un caso, él era parapsicólogo, ¿verdad? Y entonces le llaman porque había una casa endemoniada. Y entonces, pues la dueña de la casa, era un hotel, pues va al padre Heredia, oiga, que mi casa está endemoniada.